Bueno, pues bien, ya cumplimos con esta semana 8 semanas de estar estudiando esta serie que titulamos Yo Soy. Y si recuerdan, si estuvieron aquí desde el principio de la serie, la premisa detrás de lo que estamos estudiando es que, fíjense, hay gente que confunde el saber datos acerca de Jesucristo con tener una relación personal con Él, ¿no? O sea, simplemente memorizamos todo lo que hizo, cuáles fueron sus milagros, etcétera, y cuando nada más nos concentramos en eso, en realidad no estamos permitiendo que quien Él es nos impacte, nos transforme, invada nuestro corazón y haga cambios en nuestra vida. Estudiamos al principio cómo la Biblia dice que mientras mejor contemplamos a Cristo, cuando lo vemos, ¿verdad?, sin velo entre Él y nosotros, entonces eso nos va transformando de gloria en gloria. Y por eso en esta serie lo que hemos hecho es ir estudiando todas las declaraciones que Él hizo, que iniciaron con las palabras yo soy, ¿no? Nos estaba explicando quién es realmente, ¿okay? Hoy vamos a ver la última de ellas, que realmente no es la última cronológicamente hablando. Las cambié de orden. Esta debe haber sido la quinta declaración, pero la vamos a ver al final por una simple y sencilla razón. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es la base de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe como cristianos es el hecho de que Cristo resucitó. ¿Okay? Entonces Él dijo en esta declaración, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a estudiar qué quiso decir Jesucristo con eso y qué diferencia hace en tu vida hoy. Vamos a ponernos en sus manos. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, el amor que demostraste al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y Señor, verdaderamente te pedimos que hoy nos invadas con tu Santo Espíritu y abras los ojos de nuestro corazón para que podamos verte como realmente eres. Tu palabra dice que de ahí viene la transformación y, Señor, necesitamos transformación, necesitamos ser cambiados. Entonces déjanos verte, Padre, déjanos conocerte mejor y que el verte de esta manera vaya incrementando en nosotros las ganas de conocerte todavía más, de seguirte con más fuerza, Señor, y que salgamos transformados aquí el día de hoy y nos vayamos transformando poco a poco por el resto de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, nos vamos a regresar unos capítulos, ya íbamos en Juan 15, pero vamos a regresar a Juan 11. La declaración yo soy se encuentra hasta por ahí del versículo 25, de hecho nuestro pasaje de estudio empieza en el versículo 17, pero no vamos a empezar en este momento ahí porque primero tenemos que entender qué pasa antes, ¿no? O sea, cuáles son los versículos 1 al 16 que nos ponen en contexto para entender la interacción que vamos a ver. Entonces les voy a contar rápidamente qué pasa en el principio de este capítulo 11. Miren, este capítulo se trata de una familia que tiene relación con Jesucristo, que la Biblia es muy clarita diciéndonos que es una familia a la que Jesús ama. ¿Okay? Estamos hablando de Lázaro, su hermana Marta y su otra hermana María. ¿Okay? Estas son tres personas que la Biblia nos explica que Jesucristo tiene una relación de amor diferente que con otras personas porque ellos no son seguidores que andan con Él por todos lados. Ellos están en su casa y Jesucristo constantemente los va a visitar porque los ama. ¿Okay? Y en el inicio de este capítulo, lo que nos dice la Biblia es que Lázaro de pronto cae enfermo, pero gravemente, o sea, una de esas enfermedades que de inmediato María y Marta saben que están en serios problemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen? Mandan a un mensajero a buscar a Jesucristo para decirle que el hombre al que él ama, su amigo querido, dependiendo de la versión de la Biblia que leas, dice, tu amigo querido está gravemente enfermo. ¿Okay? Entonces llega el mensajero con Jesucristo y le dice, el hombre al que amas está enfermo, y Jesucristo le dice al mensajero y a sus discípulos, esta enfermedad no es una enfermedad que lleva a la muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Que es un tipo de enfermedades, ¿no? Que no nos ponemos a pensar mucho en ellas y que no nos gustan, pero hay enfermedades que son simplemente para que Dios sea glorificado. ¿Okay? Pero entonces, curiosamente, aunque le dan esa información, se queda enseñando. O sea, no se va con ellos, se queda, dice la Biblia, 2 días más enseñando. Y después de 2 días le dice a sus discípulos, ok, vámonos a Judea. En el capítulo anterior, en el capítulo 10, están a punto de apedrearlos en Judea, lo querían matar porque dice que Él es, ¿no? Y entonces sus discípulos dicen, ¿de regreso a Judea? ¿Qué no fue allá donde casi nos matan a pedradas? Y Jesucristo dice, sí, ahí vamos a ir porque nuestro hermano Lázaro duerme. Y miren, esto por parte de los discípulos tiene que ser algo que siempre nos dé ánimo, no entienden de qué está hablando. No le entienden, ¿no? A mí me anima mucho, ¿no? Pero entonces ellos le dicen, bueno, pero si duerme entonces quiere decir que se está recuperando, ¿no? No dice en la Biblia, pero me puedo imaginar a Jesucristo diciendo,
no, Lázaro está muerto. Dice, pero qué bueno que no estaba yo ahí, para que a ver si esto les fortalece su fe. Vámonos. Y entonces empiezan a caminar y Tomás, que en toda esta serie ha salido diciendo cada cosa, dice, vamos todos a morir con él, ¿no? Y ahí van todos a lo que piensan que va a ser su muerte, ¿no? Y entonces empiezan a caminar y cuando llegan, miren, va a tener una interacción Jesucristo con Marta, que es la que vamos a estudiar, pero que es muy interesante y quiero que pongan atención, porque nos va a enseñar cómo, y esto es un patrón que nosotros repetimos sin darnos cuenta, Marta se va a ir al pasado, va a regresar al presente y luego se va a ir hasta el futuro, revelando cosas muy interesantes acerca de nosotros en nuestra vida presente. ¿Okay? Pues pongan atención, a partir del versículo 17 lo pueden ver en la pantalla, en su programa no está completito, pero aquí lo pueden ver completo y luego vamos a analizar algunos versículos. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betanía estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Aquí vemos el típico comportamiento de Marta y de María. Si se acuerdan, Marta es la que siempre anda haciendo cosas, anda caminando por toda la casa, sirviendo, trabajando, ¿no? Están ahí de luto con un montón de gente y Marta seguramente estaba haciendo lo que siempre hace, que anda por todos lados, estaba sirviendo, y María está sentada como en shock, tratando de entender qué está pasando. Entonces Marta es la primera que se entera de que ya llegó Jesucristo y entonces sale corriendo a verlo. Continúa en el 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, y ahí viene nuestra declaración de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Miren, en esta interacción, Marta está revelando un patrón de comportamiento que es típico en nosotros los creyentes, ¿no? que la lleva a diferentes cosas y revela cosas muy interesantes. Lo primero que hace, si se dan cuenta, es irse al pasado. Fíjense el versículo 21. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, lo primero que sale de la boca de Marta, ¿qué es? Un reclamo, ¿no? Si hubieras estado aquí, y entonces se va al pasado y empieza por revelar algo que normalmente hay en nuestro pasado. Dice el número 1, el dolor en nuestro pasado, ¿no? Y se queda como en suspenso, ¿eh? Ahorita vamos a continuar esa frase, pero dice, el dolor en nuestro pasado. Miren, aunque no lo dice tácitamente, se van a dar cuenta que lo que Marta está haciendo es cuestionar a Jesucristo, ¿no? Pero antes quiero que noten lo que está pasando aquí. Miren, al principio de la serie les decía yo que uno de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia es que leemos la Biblia como si estuviéramos leyendo el periódico. O sea, te pasas por las cosas así de corridito y normalmente, fíjense, como la leemos en retrospectiva, es decir, la lees sabiendo lo que va a pasar después, porque ya la has leído antes. O sea, la mayor parte de los que están aquí que ya leyeron ese pasaje saben exactamente lo que va a suceder. Entonces, cuando lees ese pasaje, te lo pasas tan rápido que te cuesta mucho trabajo pensar, imaginarte qué está pasando por la cabeza de Marta en ese momento. O sea, cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de Marta, sin pensar en lo que va a pasar hacia adelante, podemos entender qué está pasando en su corazón y por qué va a responder como respondió. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia pensando en el momento en el que sucede sin tomar en cuenta lo que va a pasar después. Traten de imaginarse qué está pasando por la cabeza de Marta. Dice, no hace falta ser ningún experto, ¿verdad?, en qué pasaba en la cultura del siglo I para imaginarte la escena de las últimas 2 semanas de Marta y María, ¿no? Tienen a su hermano del que dependen y de pronto se enferma. Dice, una enfermedad que se lleva a una persona en 1 o 2 semanas generalmente es una enfermedad violenta. O sea que de repente vienen síntomas fuertes, a lo mejor el hombre cae enfermo, con fiebres altísimas, ¿no? Empieza a costarle trabajo respirar, mantener los líquidos, no hay electricidad, no hay ventiladores, no hay hospitales, no hay un doctor al que hablarle. Y entonces ellas han de haber estado extasiadas de decir, Jesucristo, ¿no? Qué suerte tenemos que en este momento Jesús está en la tierra. Y entonces, ¿qué hacen? Mandan a un mensajero y dicen, córrele por Jesucristo, ¿no? Y ahí están las dos con el hermano tratando de mantenerlo vivo, a lo mejor con compresas de agua fría, las dos ahí orando por él, pero esperanzadas en que Jesucristo va a llegar y lo va a sanar.
Y para su desagradable sorpresa, su hermano, la vida cada vez se va más y más y más, y ellas viendo por la ventana y al horizonte, y no viene Jesucristo, y no llega, y fallece. O sea, yo creo que María debe de haber estado en shock, como diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, cuando Jesucristo llega, lo primero que hace Marta es irse al pasado, ¿no? Si hubieras estado, y miren, no es un error por parte de Marta ir al pasado. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios a través de su palabra nos dice, tienes que constantemente ir al pasado, tienes que recordar lo que pasó, pero nos lo pide con algo en específico en mente. Nos dice, acuérdate cómo en el pasado Dios ha estado ahí para ti. Que cuando has atravesado desiertos, cuando has atravesado el fuego, las inundaciones, las adversidades, siempre ha estado la presencia de Dios y te ha fortalecido. Pero Marta, aunque regresa al pasado, no puede pensar en esas cosas. ¿Por qué? Porque el dolor que está en su pasado, en ese momento, tiene bloqueado su corazón y no le permite ver a Jesucristo por quien Él es. Y eso es algo que nos pasa muchas veces a nosotros hoy. Hay cosas en tu pasado que son tan dolorosas que te están bloqueando, no te están permitiendo ver a Jesucristo por quien Él es. Y por eso la gente hace preguntas como, ¿cómo es posible que me digas que hay un Dios amoroso y permita que me pasaran en el pasado esas cosas? Fíjense, yo me he dado cuenta cómo hay muchas personas que eventos que le sucedieron en el pasado los define como personas en el presente, bloqueando su capacidad de tener fe en Cristo. Si tú en tu vida a lo mejor tuviste un abuso o negligencia por parte de tus padres, o abandono o violencia, a lo mejor ese dolor que tienes en el pasado es tan profundo que te está bloqueando en el presente de ver quién Jesucristo es. Entonces, fíjense, el dolor en nuestro pasado, lo que hace, dice su programa, nos empuja a preguntar, ¿dónde estabas? Que eso es lo que Marta está haciendo, si lo piensan. O sea, Marta no está haciendo esa pregunta, pero es la pregunta que le está haciendo. Dice, si hubieras estado, no se hubiera muerto mi hermano. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando el abuso? ¿Dónde estabas cuando la negligencia? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Y si tú tienes ese mismo dolor en tu corazón y te está definiendo como persona hoy, esa se convierte en tu pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Y saben por qué no notamos estas cosas normalmente en estas historias? Porque ya sabemos cómo termina la historia. Como ya sabemos, no estás pensando en lo que está pensando Marta, sino en lo que Jesucristo está a punto de hacer. Pero en ese momento toma en cuenta que nadie sabe qué va a pasar. Marta no sabe lo que Jesús va a hacer. Todavía hay gente llorando, María sigue en shock en la casa, ¿no? Pero justo después de irse al pasado, Marta se regresa al presente y va a demostrar otra cosa. Fíjense, en el versículo 22 dice Marta, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo sé que esa frase suena muy piadosa, pero les voy a decir lo que está pasando ahí. Marta está diciendo una frase que piensa que es lo que tiene que decir. Está diciendo algo en lo que no cree realmente. Esa frase no está arraigada en su corazón. Marta realmente no la cree. Entonces por eso dice, ¿dónde estabas? Y luego dice una frase que se sabe de memoria, que la ha repetido muchas veces, pero yo sé que Dios te va a cumplir lo que tú le pidas. Entonces fíjense, lo que va a hacer el regresar al presente cuando tu pasado está bloqueado por dolor, dice el número 2, va a revelar la poca profundidad de nuestra fe en el presente. Cuando tú sigues bloqueado en el pasado por el dolor que hay ahí, eso te va a causar que tengas una fe en el presente que es muy superficial. ¿Okay? Y yo sé, miren, algunos de ustedes a lo mejor están pensando, estás siendo demasiado crítico con Marta, ¿no? O sea, ¿cómo sabes tú que Marta no cree lo que está diciendo? A lo mejor lo que está revelando es su fe, ¿no? Está diciendo, no, Señor, yo sé que tú eres capaz de cualquier cosa. Pero se van a dar cuenta cómo en un momento, vamos a seguir leyendo la historia y nos vamos a dar cuenta cómo Marta no cree realmente, eso que está diciendo no es realmente lo que cree. Porque cuando tenemos poca fe en nuestro presente, les voy a decir qué hace, dice su programa, nos empuja a decir cosas que aún no creemos. Cuando tu fe no tiene la profundidad que debe de tener, vas a decir frases que todavía no crees. Y miren, a lo mejor no son lo suficientemente honestos con ustedes mismos para reconocer esto. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? Que estás en medio de una adversidad, que estás en medio de un problema, ¿no? Que estás enfrentando cosas
Y alguien, algún hermano o hermana en Cristo, ¿no? Gente de la familia de Cristo llega y dice, ¿cómo estás? No, pues tengo esto y esto y esto, pero Dios está en control. Y lo dices, pero en tu corazón estás diciendo, ojalá y esté en control. ¿Se identifican? Nos ha pasado a todos, ¿cuántas veces? Ese es el lugar en donde está Marta. Marta realmente no cree lo que está diciendo. Si hubieras estado aquí, pero yo sé que Dios está en control. No lo cree. Y fíjense, lo vamos a demostrar, ¿eh? ¿Qué le dice Jesucristo? Tu hermano resucitará, en el versículo 23 de tu hermano resucitará. ¿Y eso qué hace con Marta? La manda al futuro. Pero vean hasta dónde la mandó al futuro. En el versículo 24 dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. O sea, Marta se va al fin del mundo. Se va al futuro, pero lejísimos, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tenemos poca fe en el presente. Fíjense, dice el número 3, lo lejano que vemos el futuro, y nos quedamos ahí en suspenso unos segundos, ¿no? Lo lejano que vemos el futuro cuando nuestro pasado está de esa manera. Piensen en cómo en 3 frases Marta acaba de cambiar de tiempo 3 veces. Se va al dolor del pasado, si hubieras estado aquí, a lo superficial del presente, pero Dios va a cumplir lo que le digas, ¿no? Pero dentro de 100,000 años al futuro. Entonces, lo lejano que vemos el futuro nos hace deprimirnos por lo que percibimos que va a ser una larga espera. ¿No les ha pasado? ¿No lo han vivido? ¿No lo han visto? Yo veo la cara de la gente, sobre todo cuando perdemos a alguien a quien amamos, y gente de la misma familia se acerca y te dice, pero está en un mejor lugar y la separación es temporal. La gente como dice, temporal, ¿no? O sea, dice, sí, pero ¿cuándo, no? Esto es lo que acabamos de presenciar en la vida de Marta. Acabo de revelar que el dolor en su pasado bloquea su presente para entender la esperanza que tiene. Y entonces les voy a decir lo que Jesucristo está a punto de hacer. Se los voy a decir y luego se los voy a demostrar con la Escritura. Dice, su espacio en blanco que sigue dice, Jesús invade tu presente y resuelve tu pasado, trayendo la esperanza del futuro a tu hoy. Lo que Jesús está a punto de hacer, ¿verdad?, es invadir el presente de Marta, ¿verdad?, va a resolver el dolor que hay en su pasado. ¿Y cómo lo va a resolver? Trayendo la esperanza que ella ve en un futuro lejanísimo y trayéndola hasta su hoy. Miren, esto es algo que necesitas entender los tiempos, porque todos vivimos estas cosas. Piensen en nuestro presente. Cada uno de los que estamos aquí, nuestro presente es diferente. O sea, estamos en un diferente momento de nuestro caminar espiritual. ¿Están conscientes de eso, no? O sea, hay gente aquí, por ejemplo, que viene con una convicción en quién es Jesucristo que es inamovible. Tienen fe en que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que murió en la cruz, resucitó para el perdón de nuestros pecados, victoria sobre la muerte, y vienen aquí a celebrar lo que hizo esta semana. No, gloria a Dios, y están convencidos. Tenemos otras personas que ahí van, todavía no llegan a esa convicción y vienen más bien como para recibir un poco más de esperanza, más de fortaleza, más conocimiento. ¿Con qué esperanza? Verlo mejor, profundizar su fe, pero todavía no llegan a ese lugar. Hay otros que están iniciando, no están empezando en su fe, ya aceptaron a Jesucristo, todavía no saben muy bien ni de qué se trata la relación y cómo le hago, y ven a gente emocionada y quieren sentir lo mismo, pero todavía no entienden cómo, ¿no? Y tenemos a otros que están aquí porque su compañero de trabajo, su vecino, su pareja los ha estado enchinchando tanto con que vengan a conocer la iglesia, que bueno, a ver, vamos, ¿no? O sea, no saben ni qué hacen aquí, ¿no? Y alguno que otro que tenemos por aquí que, pues a lo mejor la novia les dijo, pues si me quieres acompañar al pan, primero vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Tenemos de todo en este momento, ¿no? Sí, ya sé que nos volamos a toda una generación con eso de te acompaño al pan, pero bueno, el presente para cada uno es diferente. Pero Dios invade ese presente en donde sea, en el que estés. Dios invade tu presente y va a tratar de resolver tu pasado. Nuestro pasado también es diferente. Cada uno de nosotros hemos vivido diferentes cosas, pero lo que hemos vivido va a determinar si le permitimos entrar a Cristo al presente, si lo resuelve o no. ¿Okay? ¿Y cómo lo va a resolver? Va a traer la esperanza que nosotros aprendemos de la Biblia, que está a futuro, y te la va a traer y te la va a poner en tu hoy. Eso es lo que va a hacer con Marta. Y empieza con una declaración que es nuestra declaración del día de hoy, que para la gente que no cree en Cristo es muy problemática. Dice, entonces Jesús le dijo, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Miren, esta
frase y este tipo de frases más bien, porque Jesucristo no nada más lo dijo esa vez, hizo muchas declaraciones que le causan un problema a la gente que no lo conoce, que no cree en Él. ¿Por qué? Porque en esta declaración lo que está haciendo es no dejar lugar a que nosotros lo veamos de ninguna otra manera que como Dios hecho hombre. Hay mucha gente que quiere ver a Jesucristo como un gran maestro, como un gran profeta, ¿no? Hay religiones enteras, los musulmanes creen que Jesús era un profeta, ¿no? Los testigos de Jehová, un gran maestro, pero no creen que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y aquí Jesucristo se está presentando a Él mismo como la solución al problema, no como un profeta. Piensen en cómo actúan los profetas. Lean el Antiguo Testamento. Un profeta lo que hacía era hablar lo que Dios dice, ¿no? Dice, así dice Jehová, tal como las estrellas, ¿no? O sea, lo que Jehová dice. Y si habla de lo que va a hacer, dicen, Dios va a hacer esto en el futuro, va a hacer otro, va a traer castigo, va a traer bendición, pero están hablando de lo que Dios va a hacer. Pero aquí Jesucristo, cuando Marta le dice, sí, lo que quiero es que resucite, no le dice, Dios un día lo va a resucitar. Le dijo, yo soy la resurrección, yo. Y cuando está diciendo eso, le está diciendo, yo soy el que tiene la capacidad de resolver tu pasado, arreglar lo roto de tu pasado, el dolor que tienes en el pasado, yo lo puedo curar, eso yo lo puedo resolver. ¿Ya? Yo en el presente te puedo dar fe trayendo la esperanza del futuro a tu hoy. Yo soy, ¿no? Y le dice, yo soy la vida. ¿Se acuerdan cuando analizamos lo que eso significa? Cuando vimos la declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ah? Vimos cómo cuando Jesucristo dice eso, te está diciendo, voy a invadir tu presente y te voy a dar plenitud en tu vida hoy, aquí. Física, mental, espiritualmente. ¿Quieres plenitud? Ven a mí. ¿Por qué? Lo explicamos a profundidad en ese sermón, se los digo rapidísimo, porque una persona que tiene a Dios en su vida disfruta de las cosas a su alrededor de manera bastante más profunda que una persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se queda nada más con el placer de las cosas, sino que pasa de las cosas y se va al proveedor de las cosas. Y entonces, gloria a Dios que provee estas cosas y disfruta en su corazón a un nivel diferente que alguien que simplemente dice, ay, qué rico esta carne, ¿no? En comparación a, gloria a Dios que pensó en esto antes del principio de los tiempos porque sabía que me iba a gustar. Y entonces experimentas el amor y la misericordia y la gracia de Dios en todo lo que te da. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy la vida, en el presente. Le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida hoy, en este momento. Y luego le hace la pregunta de los 64,000. ¿Crees esto? Y Marta le va a volver a decir otra de esas frases que se sabe de memoria y que tiene que repetir porque es lo que piensa que tiene que decir. En el versículo 27 dice, sí, Señor, con toda firmeza, ¿no? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y como que Jesucristo dijo, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y entonces fíjense lo que sigue. Nos vamos a saltar varios versículos, nos vamos del 27 al 38. Lo que pasa en esos versículos no es que no sea importante, sino que para lo que estamos estudiando necesitamos llegar a en esos versículos lo que sucede es que María sale, ¿ya? Interactúa con Jesús y pasa lo mismo. Si hubieras estado, lo mismo, ¿ok? Entonces nos vamos al 38, Jesucristo se los lleva a la tumba, a ver, ¿dónde lo enterraron? Vamos, ¿no? Entonces dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Bien, ese dato de los 4 días es una cosa muy interesante, porque en esa época, en el primer siglo, en toda la región, no nada más los judíos, sino en toda la región, la gente tenía una creencia de que cuando una persona fallecía, su espíritu o su alma se quedaba cerca del cuerpo 3 días, y al tercer día se iba. Entonces, todos los escolares bíblicos están de acuerdo en que la razón por la que Jesucristo a propósito se esperó 4 días era para que no se colara ningún tipo de superstición al milagro que está a punto de hacer, ¿ok? Pero ¿se fijaron lo que acaba de pasar entre Jesús y Marta? O sea, hace un momentito les dije, Marta no cree en lo que está diciendo, ¿no? Dice, sí, yo sé que Dios va a hacer todo lo que tú dices, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. ¿Sí lo crees? Sí, muevan la piedra, pero ya apesta. Si ya se murió. Ya está podrido, ¿qué vas a hacer? ¿Se dan cuenta de lo que Marta está diciendo? Llegaste tarde, tenías tu chance, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. ¿Se dan cuenta cuántos niveles Marta no tiene fe? Marta piensa que Jesucristo tenía que estar ahí presente para sanarlo. No cree que es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Tenemos evidencia en la Biblia de que Jesucristo todo lo que tenía que hacer cuando el mensajero le dijo, Lázaro está enfermo, sana, y continuar con su enseñanza, ¿no?
Pero lo deja morir a propósito. ¿Para qué? Para que la gente tenga fe. Entonces Marta no cree, le dice, no, ya se murió. Si hubieras venido, pues hubieras tenido chance, a lo mejor si hubieras llegado a tiempo, pero ya se murió. Y entonces va a venir a continuación uno de los versículos más hermosos en toda la Biblia, Juan 11:40, fíjense lo que le dice Jesucristo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Te gustaría ver la gloria de Dios? ¿Qué es todo lo que tienes que hacer? ¿Qué dice ahí? Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Miren, la verdad es que este pasaje es una cosa hermosa, porque a lo mejor no te das cuenta, pero Marta le acaba de decir a Jesucristo que no cree en Él. No, quita la piedra, no inventes, ya se pudrió, no la quita, no. Pero Jesucristo se enoja con ella. Le dice algo, la regala y le dice, ay Marta, yo estaba a punto de hacer algo maravilloso por ti, pero ok, entonces ya vámonos, no la quiten. ¿No? ¿Verdad que no? Al revés, todo lo que hace es amarla, tenerle paciencia, misericordia, y lo más maravilloso es que aún con evidencia de que Marta no tiene fe, Jesucristo va a realizar el milagro de todas maneras. Para todos ustedes que todo el tiempo están diciendo, es que no tengo fe, ni Marta, pero quería tenerla, quería acercarse, quería verlo, ¿no? Y entonces fíjense cómo continúa. Versículos 41 al 44 dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿De quién está hablando? Tenemos aquí a quien tú comprenderás, ¿no? Que por más que le hago todavía no tiene fe, yo ya sé que tú ya estás, pero esta todavía no, ¿no? Vamos a ver si por fin le entiende, ¿no? Ella y sus discípulos que no le entienden, dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Miren, traten de terminar la imagen que estábamos pintando al principio de este mensaje, termínenla completita y entonces van a ver lo que acaba de suceder aquí. Marta y María están en su casa cuando su hermano cae gravemente enfermo. ¿Verdad? No tenemos idea de qué enfermedad es, pero es algo fuerte, violento, empiezan a ver que la vida se le va. Miren, yo sé que muchos de ustedes, gracias a Dios, no han tenido esta experiencia, pero todos los que hemos tenido la experiencia de estar cerca de gente que está perdiendo la vida por una enfermedad que se lo va a llevar en breve, en las palabras de un querido amigo que acaba de perder a su madre hace aproximadamente un mes, me decía, es que lo primero que se lleva la enfermedad es su dignidad. Ya no pueden cuidarse a sí mismos, apenas si pueden respirar, al rato ya ni te reconocen, empiezan a decir cosas incoherentes, la familia está aterrada, Marta y María no saben qué hacer, se acuerdan de Jesucristo, mandan un mensajero, el mensajero regresa, le dijiste, sí, ¿qué dijo? Que esta enfermedad no es de muerte, pero se quedó enseñando, no es posible, ¿será que ahí viene? Y tratando de cuidarlo y ponerle compresas y mantenerlo vivo y se muere. Y cuando llega Jesucristo, la amargura del dolor, si hubieras estado aquí, pero piensen en esto, todo el dolor, todo el reclamo, toda la amargura que hay en el corazón de las dos hermanas porque su hermano se acaba de ir enfrente de sus narices, ¿qué creen que le pasa a todo eso en el momento que ven salir a Lázaro caminando de la tumba? ¿Ah? ¿Qué pasa? Se va. Como un mal sueño, ¿se han despertado un día sintiéndose horrible de un sueño y a las 2 horas ya no se acuerdan ni de qué soñaron? En ese momento Marta y María, todo eso que tenían en su corazón se convierte en un gozo absoluto y de voltear a ver a Jesucristo de otra manera. Y de repente dicen, el Hijo del Dios viviente. Ahora creen. ¿Por qué? Porque acaba de traer esa esperanza que ellas veían tan a futuro a su hoy. Y miren, aquí lo importante es que empieza a analizar lo que esto significa para ti hoy. Porque si lo piensan, fíjense, pensando en el pasado, toda la gente que en el presente tiene una fe que no es lo suficientemente profunda, que dice frases en las que no cree, te voy a decir de dónde proviene, de que están una de dos, atascados en el pasado o en el futuro. O sea, una de dos, o estás en tu pasado, en una de dos versiones. No puede ser que Dios me ame de la manera en que yo me he comportado, ¿no? Se ha hecho cosas tan malas que seguro Dios no me ama.
Y si esa es tu versión del pasado, entiende, porque ya lo vimos en la serie, Cristo murió en la cruz, absorbiendo la ira de todos los pecados de la gente y resucitó para probar que la había absorbido. Entonces, si tú piensas que el pecado que tú cometiste, Dios no lo puede perdonar, significa que crees que su resurrección no cubrió tu pecado. Si eso fuera cierto, no hubiera resucitado, pero resucitó. Por eso cuando dice, yo soy la resurrección, te está diciendo, tu pasado está perdonado. Y a lo mejor es otra versión de tu pasado, es decir, pero ¿cómo pudo permitir que me sucediera? Vivimos en un mundo caído y lo que Jesucristo hace cuando le permites invadir tu presente, es que dice, lo voy a solucionar, lo voy a borrar, te voy a llenar de gozo. Eso que pasó en el pasado que te parece espantoso, lo voy a usar para tu bien. Yo soy la resurrección y soy la vida hoy. Y si estás atascado en ese pasado, seguramente tu presente es un presente de frases aprendidas, que repites sin creerlas en tu corazón, que tienes la esperanza de que sean ciertas, pero realmente no lo crees. Y lo que te está diciendo es, yo soy la resurrección y la vida. Permíteme invadir tu presente y vas a ver cómo voy a solucionar tu pasado. Pero a lo mejor, fíjate, tu problema está en el futuro, y les voy a decir en qué sentido. Normalmente, fíjense, la gente que enfrenta situaciones más complicadas es la gente que le parece más fácil salir corriendo y buscar a Dios. Mucha gente llega aquí a la iglesia porque su situación es de verdad precaria y dice, necesito ayuda, ¿no? El problema es con la gente que su vida está casi bien, ¿no? Que en su matrimonio está casi bien, ¿no? Que con un par de, nada más le cambio esto a mi mujer y vas a ver cómo todo va a estar bien, ¿no? O sus hijos, no, nada más, no, este chamaco, no, los otros también, pero si arreglamos a este, todo va a estar bien, ¿no? O a lo mejor es financiera, ¿no? Ya casi me alcanza para todo lo que quiero. Si nada más llego a ganar un poquito más, ¿no? Si por fin logro que todo esté bien y nadie se mueve, ¿no? Voy a estar bien. Pero si fuéramos honestos, se darían cuenta que llevamos a punto de estar bien 10 años. Trabajando y luchando y tratando de cambiar a gente y controlar el universo, ¿no? Y una de dos, o nunca has llegado, o llegaste y alguien se movió. ¿O no? Ahora ahora aquel, ¿no? Entonces lo que Cristo te está diciendo es, déjame invadir tu futuro y yo te voy a ayudar a gozar de tu hoy. No es un futuro cuando Dios por fin haga esto, no, hoy. Puedes empezar a gozar de cosas que Dios tiene maravillosas para ti en este momento, aunque todas las cosas sean una adversidad. Gozo en tu corazón hoy. Y a lo mejor eres una persona analítica, ¿no? Que entonces lo que te está costando trabajo es entender qué relación tiene la resurrección de Lázaro contigo. ¿No? Porque hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué, van a repetir el milagro? No, si yo enfrento una situación de esas, ¿Cristo va a repetir el milagro? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, eso no es lo que te estoy diciendo. Fíjate, entiende esto. Lo que estamos celebrando nosotros cada vez que celebramos la Cena del Señor, cada vez que bautizamos a gente, cuando estamos aquí cantándole a Dios, ¿sabes qué estamos celebrando? La resurrección de Cristo, no la de Lázaro. Lázaro se volvió a morir, muy probablemente no mucho después que Jesucristo, porque si leen la Biblia, dice que los fariseos, en el momento en que resucita Lázaro y la gente empieza a creer en Cristo por Lázaro, dicen, tenemos que matar a este también. No sabemos cuánto tiempo duró, pero se volvió a morir. Pero Cristo resucitó, vive hoy, eternamente. Y es en la resurrección, ¿verdad?, que sabemos que el pecado y la muerte perecieron. Y entonces Él puede invadir tu presente hoy, como esté, donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho, resolver tu pasado, trayendo la esperanza del futuro a tu hoy. ¿Y saben cuál es la evidencia de eso? Los testimonios de la gente que va caminando de su mano. ¿No? Todos los testimonios que hemos pasado aquí, cuando vas celebrando la recuperación y la gente se para al frente y dice, yo, y algunos tienen cosas de su pasado que son leves, ¿no? No, pues era yo un mentiroso, ¿no? Me escapaba de la escuela y le robaba dinero a mi mamá, ¿no? O sea, cosas que dices, ojalá esos fueran mis problemas, ¿no? Pero que para ellos es su pasado. Y tenemos a otros que dicen, no, yo estaba en la prostitución, estaba metido en un problema de drogadicción, ¿no? Le hice un fraude a mi empresa de no sé cuántos millones de pesos. O sea, gente que tiene pasados fuertísimos, te dicen, pero hoy, gracias a Cristo en mi vida, tienen la tranquilidad de contarlo. Hay cosas que la gente cuenta en Celebrando la Recuperación, que la gente que lo está escuchando dice, ¿cómo se atreve a contar estas cosas?
¿Cómo tuvo el valor de contar esto, no? ¿Por qué tuvo el valor? Porque ya no es, la esperanza del futuro ya la derramó en su presente. Está transformado, volteas hacia el pasado y dices, ya estoy bien, ya estoy mejor. ¿Qué significa eso? Que ya no hay nada que cambiar, en lo más mínimo. Montones de cosas que cambiar. ¿O significa que no hay nada en el futuro en lo que tengo que tener mi esperanza puesta? Hay 1000 cosas en el futuro. Yo tengo mi esperanza puesta en la eternidad. Cuando lees Primera de Tesalonicenses, ¿no? En donde dice que Dios va a llegar y va a levantar primero a los que murieron primero y luego a los que están vivos y va a haber una fiesta en el cielo. Yo tengo mi mente puesta en eso. Cuando describe el cuerpo glorioso que nos va a dar a cada uno, ¿no tienes tu esperanza puesta en el nuevo cuerpo que ya no le va a doler nada? ¿No? Yo cuando era niño me lastimaba cayéndome de un árbol, hoy me lastimo durmiendo. ¿No? No te levantas a veces en la mañana y dices, ay, no sé cómo, ¿no? Mi esperanza está puesta en ese cuerpo glorioso que un día voy a tener puesto. Entonces no significa que no veo al futuro con ansias y no sé que hay cosas que hay que cambiar, más bien soy consciente que hay aspectos de esa esperanza futuro que Cristo empieza a derramar en mí hoy. O sea, la tragedia más grande que veo en la vida de la gente es la gente que su hoy o está vacío o lleno de amargura, de enojo, ¿no? Cuando eso pasa, ¿saben de dónde viene? O estás atascado en el pasado, ¿no? Pensando en, ¿por qué me pasó esto? ¿No? O, híjole, ¿cómo me pude portar así? O estás atascado en el futuro, un día todo va a estar bien. Y cuando tu mente está o en el pasado o en el futuro, ¿sabes qué haces? Vacías tu hoy de gozo, de esperanza. Por eso Cristo le dice, yo soy la resurrección hoy, ahorita. Y la pregunta que le hace a Marta queda para ti y para mí. ¿Crees esto? Dice, poco tiempo después de esa interacción, Jesucristo va a morir crucificado. Y luego va a resucitar. Y se le va a aparecer a sus discípulos, pero no van a estar todos, van a estar algunos. Y entonces cuando se va y regresan los demás, le van a decir a todos los demás, vimos al Señor, se nos apareció aquí el Señor. ¿Y se acuerdan cuál es la respuesta de Tomás? Yo no puedo creer. Si no toco las heridas, si no meto mi mano en las heridas, no puedo creer. 8 días después se aparece Jesucristo, están todos en un cuarto encerrados. De pronto dice, aparece entre ellos y les dice, la paz sea con ustedes, que qué bueno que les dijo eso primero, porque todos han de haber dado un salto, ¿no? Hacia los lados, la paz sea con ustedes, pero lo siguiente que hace es voltear a ver a Pedro a los ojos, a Tomás a los ojos, le dice, ven, toca, mete tu mano en la herida. Y Tomás no tiene que ir y tocar nada, cae de rodillas frente a él y le dice, mi Señor y mi Dios. ¿Se acuerdan qué le dice a Jesucristo? Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Somos un grupo de personas que no vamos a ver a Cristo hecho hombre. Lo vamos a ver un día glorificado y sin ver creemos. Y si te preguntas cómo, ya te lo dije, en mi propia vida, desde el día que lo conocí, todo ha cambiado, Cómo me relaciono con mi esposa, cómo me relaciono con mis hijos, las amistades que tengo, la forma en que vivo mi vida. ¿Soy perfecto? Pueden preguntarle a mi mujer, soy la persona más imperfecta que se puedan imaginar. Pero todo ha cambiado. ¿Gracias a qué? A que Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Vamos a hablar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por amarnos como nos amas, por llamarnos a seguirte, por habernos escogido, Padre. Pero especialmente te damos gracias por ser quien dices ser y por haber venido a probarlo, Señor. Por haber dejado estos testimonios, estos registros de que tú eres en verdad el Mesías, la resurrección, el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida. Todo eso eres tú, Señor. Y gracias a que eso eres, Padre, nosotros podemos empezar a vivir la gloria en tu presencia hoy. Ayúdanos, Señor, a permitirte entrar a nuestro presente, a invadirlo totalmente y poner en tus manos nuestro pasado, para que tú lo sanes,
lo resuelvas, restaures nuestro corazón y empecemos a gozar hoy de esa esperanza maravillosa que tenemos a futuro, pero que necesitamos empezar a vivir hoy. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien.